Bueno, yo llevo desde el año 81 trabajando desde la orientación cognitivo-conductual. Al principio conductual y luego ya cuando vino lo cognitivo, pues desde el modelo cognitivo-conductual. Hacía ya bastante tiempo que me estaba dando cuenta que con algunos trastornos, aunque cuando daba de alta había una satisfacción plena por parte del paciente y por parte mía, yo siempre tenía la sensación como que había algo que no se había tocado. En realidad no sabía ni el qué era, ni mucho menos cómo acceder a ello. Pero sí que tenía esa sensación. Cuando empecé a hacer MDR, cuando empecé a hacer los cursos de formación de MDR, dije, aquí está la pieza que faltaba, porque sí que está clarísimo que desde lo conductual y lo cognitivo se pueden cambiar muchas cosas, pero cuando hay una sintomatología que está explicada por una emoción que a veces y por unas experiencias que hasta los propios pacientes pueden haber olvidado, pues lo cognitivo y lo conductual eso no se cambia, y esa era la pieza que faltaba. Así que, bueno, creo que son 8 años, 9 años que empecé los cursos de formación de MDR, pero estuve como 2 años sin atreverme a hacerlo, por mucho que te animan desde la asociación que empieces. Yo creo que hay que ser muy cauteloso y además, en mi caso, cambiar tantos años de un modelo cognitivo-conductual e incorporar todo eso, yo necesitaba un tiempo. Y bueno, pues empecé y ahora estoy en ello y estoy muy contenta. Bueno, todas las cosas tienen como que van confluyendo, ¿no? En aquella época donde yo empecé a hacer los cursos de formación de MDR, yo había dejado de trabajar donde había ejercido durante toda mi vida mi carrera profesional como psicóloga. Es un centro muy prestigioso de orientación cognitivo-conductual, pero yo ya llevaba tiempo dándome cuenta que si quería evolucionar y quería trabajar de otra manera, debía dejar ese centro, como así fue, y estuve una temporada yo trabajando sola, sin formar equipo. Vale, ¿cómo la primera vez que oí hablar de MDR fue leyendo un libro en la carrera, técnicas de modificación de conducta, creo que era, sobre estrés postraumático, y te venía el tratamiento validado por la APA de exposición, pero te venía un pequeño párrafo con otro tipo de tratamiento que era EMDR, un tratamiento un poco extraño porque implicaba movimiento de ojos, que conseguía unos resultados muy similares, sino iguales, pero sí que era sorprendente que era en un tanto por ciento de población más alta, pero el beneficio era más o menos el mismo, con solamente 3 sesiones de terapia, frente a las sesiones de exposición, las tareas para casa del cognitivo-conductual. Bien, te hablaba de cómo en el cognitivo-conductual había mucha tasa de abandono del tratamiento y en MDR había menos tasa de abandono, y cómo a los 6 meses de estas 3 sesiones con MDR el 95% de los sujetos del estudio estaban libres de síntomas de estrés postraumático. Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y como soy muy curiosa, me cogí el libro azul de Francine Shapiro y empecé a leerme el manual y me lo leí unas cuantas veces, y como soy muy atrevida, dije, pues yo voy a poner esto en práctica, y casi desde mis inicios de la práctica profesional, desde el principio, estoy metida en MDR. Entonces sí que puedo decir que mi base, aparte de que sí estudios de máster en terapia de conducta y la carrera que es cognitivo-conductual, pero desde mis inicios en la práctica profesional he utilizado EMDR desde el principio. Entonces,
hice la formación en la asociación y me di cuenta de cuántas cosas estaba haciendo mal. Entonces yo lo que le recomiendo a la gente es que se haga la formación y que aprenda de la gente que ya tiene experiencia. Bien. Me puse a trabajar y veía muchos pacientes con sintomatología muy distinta y yo sí que procuraba utilizar con todos estos pacientes EMDR y la verdad es que el resultado era muy bueno. Cuando yo vi el potencial del MDR, decidí, como te he comentado antes, que necesitaba un tiempo para yo incorporarlo dentro de mi práctica profesional, pero yo quería tener a mi lado gente que estuviera mucho más formada que yo y que tuviera mucha más experiencia de MDR. O sea, yo quería aprender de ellas y quería que si realmente mi práctica clínica iba a unir esas dos orientaciones, pues había gente que llevaba mucho más tiempo que yo y que sabía hacerlo mucho mejor que yo, y entonces pues nos pusimos en contacto. Yo creo que coincidimos las dos. A mí me llegó información de Arwen Cabán y a Arwen Cabán le llegó información de Trinidad Bonet y nos pusimos en contacto. Recuerdo perfectamente que nuestra primera conversación telefónica fue en un banco en El Retiro y era cara al verano. Ella iba a ser mamá o había sido mamá y le dije que cuidara a su bebé y que ya en septiembre o en octubre nos pondríamos en contacto y que veríamos a ver la forma de trabajar juntas. Y ya de eso llevamos, Arwen y yo, 5 años, ¿no?, trabajando juntas y estoy muy contenta. Por entonces yo ya llevaba unos cuantos años usando MDR y me llegó información de una señora que se llamaba Trinidad Bonet, que trabajaba en un gabinete muy bonito y que buscaba a alguien que hiciera MDR. A mí me pareció muy interesante que Trinidad buscara a alguien, pero yo en ese momento estaba centrada en mis cosas, ya tenía suficientes pacientes, las cosas iban muy bien. Pero entonces recibí una llamada de Trinidad, que ahora sé que fue desde un banco del Retiro, y me animó. Vamos a conocernos. Y en mi carrera profesional creo que la mejor decisión que he tomado fue conocer a Trinidad Bonet. Y yo creo que desde el primer momento que nos vimos nos encajamos muy bien. Empezamos a trabajar juntas. Al principio de una forma muy independiente. Yo trabajaba adultos, ella trabajaba niños. Ha sido genial el cómo nos hemos organizado, Arwen y yo. Creo que las dos necesitábamos nuestro espacio y las dos necesitábamos nuestra independencia a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Yo no tenía mucha intención de ser un equipo donde nos tenemos que estar reuniendo continuamente para ver todas las dificultades, sino que tanto ella como yo éramos profesionales que llevábamos muchos años trabajando y que solamente cuando hubiera algo que tuviéramos que compartir, pues lo compartiríamos. Y así ha sido, con lo cual el dejar fluir las cosas y no tener un esquema de funcionamiento, pues creo que a mí por lo menos era lo que yo quería y creo que nos ha ido muy bien a las dos. Luego le podemos preguntar a ella también. Entonces, ¿cuándo hemos empezado? Yo recuerdo qué familia fue, la familia en la que nos tocó trabajar conjuntamente, porque la forma del espacio lo teníamos claro. Ella trabajaba adultos y yo trabajaba infantil y con las familias, y esa era nuestra división, ¿vale? Pero llegó una familia donde ella tenía que trabajar con la madre, en este caso, en una serie de
de historia pasada suya, pero yo tenía que trabajar con el hijo. Entonces la mejor forma de explicarlo es que yo tengo la sensación de que yo trabajo en el presente, o sea que cuando viene una familia con la demanda de trabajar con un niño, yo empiezo trabajando que el presente de ese niño sea un presente sano y saludable y seguro. Y solamente en aquellos casos en los que para que yo poder conseguir eso, que sea el presente, esa relación con el papá y la mamá y la casa, sana, segura y cuidadosa con el niño, solamente en aquellos casos en los que no logro, porque esos papás necesitan un trabajo personal suyo del pasado, es cuando aparece Arwen. Y eso fue cómo empezamos a funcionar en casos en común, en los que yo trabajaba con los padres dándoles pautas para el presente, trabajaba con el niño para sobre todo ayudarles a reparar el apego con esa mamá o con ese papá o con lo que hubiera pasado. Y en el momentito que hay que trabajar con los padres, porque esos padres tienen una dificultad o bien de apego o bien de traumas mayores, pues Arwen trabaja con ellos. Así que eso ha sido una forma muy natural, a raíz de esa familia, de empezar a coordinarnos, y es tan exitoso y están tan contentos nuestros pacientes y sobre todo nos coordinamos tan bien para saber en cada momento dónde estamos y qué es lo que necesita esa familia, que al final es que estamos trabajando así en casi todos los casos que están llegando. Y estoy muy contenta. Y llegó esta familia en la cual nos reunimos y vimos cómo podemos ayudar a esta familia con estos problemas, porque está esta situación del niño, yo les estoy dando una pauta, no están pudiendo hacer esto, ¿bien? Y nos pusimos con ello. Y desde entonces, hace ya varios años, empezamos a meternos en temas de apego, a formarnos en apego. Es cuando creamos, hace ya, dentro de poco van a ser 3 años, este modo de presentar el apego a los pacientes, bien, la parte psicoeducativa del apego, que es una parte muy larga de contar y que en terapia se te pasan muchas sesiones y al final decidimos hacer grupos, talleres de apego en los cuales los juntamos y les contamos 4 horas hablando de apego, 4 horas hablando de apego y les damos esa parte, ¿okay? Trabajamos en terapia con esos aspectos donde los papás, con los recursos que tienen, no pueden hacer cambios. Porque muchos de ellos, con la información que se les da, ya empiezan a hacer cambios. ¿Bien? Con una buena información sobre qué necesitan sus hijos, qué necesitan de ellos, cómo necesitan que estén. ¿Vale? Y cuando hay dificultades, EMDR funciona muy bien. Yo me fijo en una situación difícil con el niño que activa de una forma muy exagerada, desajustada al padre o a la madre, o que les desactiva y les desconecta del niño, ¿bien? Y vamos a ver qué ha ocurrido en la vida de esta persona, que es lo que hacemos con EMDR, qué ha sucedido en la vida de esta persona para reaccionar de esta forma en esta situación, con este disparador o detonador. Bien, lo reprocesamos y vemos cambios muy buenos. Ya tienen la información de qué tendría que suceder. Bueno, pues tendría que poder conectar con el dolor de mi hijo. Bien, yo no podía, porque cuando veía a mi hijo así, a mí lo que me salía era mucha rabia y mucho enfado y esto no puede ser. Bien, y una vez que ese fuego se ha apagado, bien, puedo conectar con mi hijo, puedo mentalizarle, puedo entender la necesidad que está teniendo, puedo hacerme cargo. Una maravilla.
Para aquellos que desconozcáis qué es el MDR, incluso que le tengáis miedo, porque estoy convencida por mis conversaciones con algunos otros profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, que no tienen formación en MDR, pues que lo ven como algo no científico o oscuro. Bueno, creo que es muy importante. A mí sí que me gustaría compartir con vosotros cómo encajo yo todo esto, ¿vale? Ciertamente que trabajo desde la orientación cognitivo-conductual. No me meto en MDR si no es necesario. O sea, que sí que creo que a lo mejor puede haber un abuso por parte de algunos profesionales enseguida querer hacer MDR pensando que eso es la panacea. Yo pienso que cada persona, si estoy trabajando con niños y con sus papás, mi primera premisa es ¿qué es capaz de hacer esta familia sin yo tener que meterme en demasiadas profundidades? Es decir, ¿cuánto de bienestar puedo encontrar para ellos y para ese niño si simplemente hago modificación de conducta? Y cuando hablo de modificación de conducta no me estoy refiriendo a solamente las consecuencias, extinción, refuerzo, castigo, tiempo fuera, etcétera, etcétera, sino me estoy refiriendo a los estímulos. A veces he pensado, si yo hacía mucho reparación de apego sin saber que estaba haciendo reparación de apego, porque cuando yo trabajaba con los estímulos, trabajaba en comunicación, trabajaba en afecto, trabajaba en compartir tiempo lúdico y de diversión con ese niño, trabajaba en estructurar cómo tienen estructurada esa familia su tiempo para poder ser capaz de estar con los niños. O sea, hay un montón de cosas que yo no sabía. Yo le llamaba, o le llamo, control de estímulos. Cambia ciertos estímulos en esa familia y conseguirás cambiar. O sea que cuando hablo de modificación de conducta no me estoy refiriendo solamente a consecuencias. Así que, ¿cómo estoy yo trabajando en la actualidad? ¿Vale? Cuando viene un niño, después de haber hecho la valoración, pues si veo que es necesaria una intervención con los padres, mi primer punto es ¿qué son capaces esos señores con una mínima ayuda mía? ¿Vale? Y es que enseguida se ve en aquellos papás que les es difícil seguir mis instrucciones, o bien porque cognitivamente tienen unas ideas que al segundo día de yo estar discutiéndoselas, si es una idea racional, si es una generalización, y me doy cuenta que no cambian ni esto, o enseguida me doy cuenta en la segunda sesión que aunque lo vean claro cognitivamente, emocionalmente descontrolan las emociones y no les es fácil seguir mis instrucciones. Con lo cual yo ahí ya, el paso siguiente que veo es tienes que meterte en ayudar a esos papás a modificar sus emociones con respecto al niño, o a modificar por qué ciertas conductas del niño a ellos les mueven esas emociones. Y ahí es donde entraría el MDR. Ahí. Y en algunos casos, sobre todo cuando es la reparación del apego, esas sesiones, bueno, para mí son súper entrañables, son, no sé qué adjetivo decir, porque es todo tan sutil y sí que hay técnicas, pero creo que es muy importante la presencia del psicólogo como la persona que da seguridad a los dos, al niño y a la madre, que no critica, que no juzga, que ayuda a perdonar, para que esos padres puedan reparar cosas del pasado.
Y otra cosa que me está pasando es que me estoy olvidando del diagnóstico. Me estoy olvidando. Si os soy sincera, hace unas semanas dije, voy a coger el DSM-4 y a ver qué es lo que pone de trastornos reactivos a la vinculación. Y si alguno tiene curiosidad, pues cogerlo y os lo leéis. Lo ponen como un apartado, como algo, o sea, como si solamente fuera... Estas manifestaciones son los que tienen dificultades de apego, de vinculación afectiva. Cuando ansiedad, miedos, fobia, anuresis, problemas de alimentación, inseguridad, ansiedad de separación, todos los otros trastornos infantiles, yo cada vez estoy viendo más que es un problema de apego. O que si reparas el apego, bueno, que si en la historia ves que eso es desde el inicio de la escolaridad, por ejemplo, la ansiedad de separación o las dificultades de alimentación. Si tú haces la historia y ves que eso es desde el inicio, me da lo mismo que sea ansiedad de separación, que sea depresión, que sea baja autoestima, que sea habilidades sociales, que sea problemas de enuresis, que sea ansiedad generalizada. En el momentito que hagas una buena historia de apego, descubres que eso es lo que hay que reparar. Y en eso estoy principalmente ahora. Bueno, y estoy muy contenta. Bueno, en un principio los talleres de apego que hacemos están dirigidas a población clínica. ¿Qué quiere decir esto? Suelen ser mamás y papás que ya están un poquito trabajados en consulta. Bien. Vamos a ver en estos talleres, para nosotras, 3 características básicas del apego seguro, de la relación de apego seguro, que es la regulación de esa mamá o de ese papá, la conexión con las necesidades del niño, que pasa por entender mis propias necesidades como adulto y poder cubrirlas, y las necesidades de exploración. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos viendo muchos cambios en nuestros pacientes cuando trabajamos desde esta perspectiva. Es una parte muy práctica, muy entendible de cómo aplicar toda esta teoría del apego, porque por un lado teníamos teoría del apego, ¿bien? Y cómo en un principio eso estaba relacionado con la salud física, ¿vale? El desarrollo motor del niño. Años después sabemos cómo este apego en los primeros años de vida afecta a la salud mental del adulto y obviamente del adolescente, del niño, pero qué hacer con esto a nivel clínico no había herramientas. Dependiendo de la escuela en psicoterapia que estuvieras, pues había unas herramientas de este tipo, unas herramientas del otro, ¿vale? Bien. Y al final hemos hecho como un collage. Hemos cogido todo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, toda la experiencia que tiene Trinidad, ¿vale? Los nuevos métodos de terapia, ¿bien? Hemos cogido un método de intervención que se está utilizando mucho en Estados Unidos, que se basa en el círculo de seguridad. Hemos cogido MDR, ¿bien? Y aplicado eso en contexto de clínica está teniendo muy buenos resultados. ¿Qué ocurre? ¿Nos quedamos solo ahí? Yo creo que no, y nos gusta divulgar. Y nos gusta la prevención, porque es verdad que aquí en la consulta vemos a niños que ya están muy malitos, ¿vale? A familias que realmente necesitan bastante ayuda, y yo creemos que un poquito de divulgación no vendría mal. Desde la clínica, no desde la teoría, desde la clínica, lo que vemos en clínica, qué está fallando, dónde hay que hacer cambios, qué cambios se pueden hacer que supongan un cambio significativo en ese niño, en esa familia, ¿bien? Y para eso
Bueno, por un lado, sí que es verdad el divulgar esto a otros profesionales que vean nuestra forma de trabajar y que puedan trabajar desde este modelo. De eso me encargo yo. Doy unos cursos sobre apego para profesionales en salud mental, para psiquiatras y para psicólogos. Aquí, en nuestro gabinete, hacemos estos talleres muy específicos para población clínica, para mamás y papás que ya están metidos en terapia. Pero estamos empezando a hacer charlas, conferencias, ya puede ser para población específica, prevención en TDAH, ¿bien? Regulación emocional, ya sea en determinados colegios, ¿bien? Que quieren que todo esto que estamos haciendo aquí en consulta lo sepan los papás de sus alumnos y se pueda hacer prevención, ¿bien? Y más ideas que nos rondan en la cabeza para poder acercar esta aplicación clínica, estos cambios que estamos viendo en los pacientes, a la población general. Bien, y la verdad es que cuando lo explicas y cuando lo aplicas en consulta, al final todo encaja. No es simplemente como un puzzle, es que no había otra forma de encajar esas piezas. Que de otra forma estábamos intentando encajar piezas y no iba bien. De esta forma es simplemente fluido. Yo no puedo pedirle a una mamá, por ejemplo, y es sentido común, que calme a su hijo si la madre no se puede calmar a sí misma. Bien, y ese va a ser el primer paso, ayudar a los papás a calmarse, a no tener tanto estrés. Bien, que no pueden ver qué me ha ocurrido para que yo no me pueda calmar ahora. Bien, si yo estoy calmado, entonces esta parte del cerebro tan importante puede funcionar correctamente y puedo leer las necesidades de mi hijo. No hace falta que él me las diga, yo las voy a poder leer. ¿Bien? Y atender esas necesidades. Y algo que parece tan de sentido común parece que es muy difícil conseguir. Y al final no es tan difícil. Vamos a parar un poco, ¿ok? A tener una información correcta y seguro que se puede. Bien, entonces yo creo que esa es una parte necesaria. El entender que efectivamente no todos los problemas van a tener solución a través de MDR, ¿bien? Que es mucho más fácil avanzar con este tipo de terapia si me han ocurrido cosas en la vida que me han podido cambiar, que me han podido afectar, y es verdad que cuanto más graves sean esas cosas, más cambio voy a poder ver con este tipo de terapia. Bien, entonces con cuadros que tengan que ver con origen traumático, como pueden ser duelos, obviamente estrés postraumático. Pero la mayoría de las depresiones, que si vemos la historia de ese paciente, ha tenido una historia difícil y hay una componente traumática importante, en problemas de relación. Pero hay determinados problemas que no se van a resolver realmente con MDR. Bien. Y muchos de ellos van a tener que ver si estamos teniendo una situación en el presente que es muy, muy gorda. Bien. Quizá MDR pueda ayudar a regular un poquito. Bien. O acompañar a esa persona en el proceso. Bien. Pero si lo gordo está ocurriendo ahora mismo, si acaso podremos evitar que tenga estrés postraumático. Bien, vale, podremos ayudar un poquito en cómo va a sucederse un duelo determinado, acompañarles durante la separación, bien, una situación difícil o la enfermedad de mi hijo, bien, pero los cambios más notables son cuando lo malo me ocurrió, no me está ocurriendo, me ocurrió. Bien. Mira, yo lo que diría es que para personas que estén interesadas en esto que hemos estado hablando, pueden visitar nuestra página web www.trinidadbonet.com. Bien, en la pestaña de recursos van a poder encontrar bastante información. Bien, también que nos busquen en YouTube, que ahí estamos. Si quieren asistir alguna vez a alguna de las conferencias, que de vez en cuando le echen un vistazo a la pestaña de actividades y que vean dónde vamos a estar. Bien.
Bien. Y siguiéndonos en Facebook. Tenemos una página de Facebook, Gabinete Psicológico Trinidad Bonet Camañes. Bien. Y ahí nos van a poder seguir, nos van a poder comentar y eso está vivo, eso está vivo.